Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Vamos a esperar unos minutos que podamos admitir a todos los que están tratando de ingresar para que podamos empezar con la ponencia. A ver, bueno, buenas tardes. Ahora sí yo creo que podemos empezar. ¿Cómo estamos? ¿Todos estamos ya atentos? Hola. Hola, ingeniero, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Cuando uno habla el tema de prevención y control fitosanitario y cuando nos enfocamos a un cultivo, como este caso que es un frutal, Eh, ustedes tienen que tener como claridad, en primer lugar, qué es prevención, qué es control y hacia dónde vamos a lograr, ¿no? Hacia qué vamos a lograr. En este caso, el tema de prevención y control hacia un cultivo. ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente prevenir el tema fitosanitario o evitar o planificar manejo integrado de plagas, control fitosanitario, como lo queramos llamar. Entonces, cuando uno empieza a definir sobre conceptos de prevención y control fitosanitario, siempre se nos va a tener que venir a la mente qué es el manejo integrado de plagas. Y el manejo integrado de plagas va a depender mucho de varios factores. Ya en una clase anterior hemos hablado de la interacción del agua, de la planta y del medio ambiente. En este caso, la planta interactúa directamente con el medio ambiente y eso se genera un sistema ecológico. Y ese sistema ecológico hace que a un nivel de equidad o un nivel de desequilibrio, la plaga se convierte en un problema biológico o la enfermedad se convierte en un problema biológico. Entonces, para ello, uno necesita saber qué métodos o qué técnicas tenemos para lograr controlar o manejar las plagas y las enfermedades en los cultivos, en este caso en el palto. Cuando uno habla de plagas y enfermedades, o en algunas veces malezas, generalmente nosotros en la parte técnica lo llamamos como un problema biológico. ¿Por qué un problema biológico? Porque ya dejó de ser, en algunos casos, un enemigo natural o un controlador natural y por un desequilibrio del ecosistema, esto se convierte en un problema biológico, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser un control fitosanitario? Viene a ser el control y la eliminación de un problema biológico, tratando de buscar la equidad o la estabilidad del bienestar tanto del cultivo como del agrosistema, ¿no? Agroecosistema, perdón. No solo se trata de tener una actitud reactiva, o sea, de ver el problema y reaccionar para curar o mejorar, sino que debemos de tener actividades programadas, y a eso se llama manejo integrado de plagas, que permita que uno mismo entienda el comportamiento biológico o el comportamiento de esta plaga o este problema biológico en el cultivo. Y eso va a determinar a todos estos factores que sea un manejo integrado de plagas. Entonces, ¿me entienden ahí qué cosa es un manejo integrado de plagas? ¿Alguien quiere que le explique, le aclare o podamos identificar cómo hacer un manejo integrado de plagas? ¿Alguien quiere opinar? Hola, ¿están ahí? No me escucha, nadie me escuchó nada. Sí, te escucho, ingeniero. ¿Qué entienden ustedes cuando es un ecosistema y cuando es digamos, un equilibrio o una estabilidad de un agroecosistema del cultivo para evitar que una plaga o una enfermedad sea un problema biológico? ¿Qué entienden ustedes por eso? Ingeniero, una pregunta. ¿Mm? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Alex Correa. De acuerdo a la pregunta, un ecosistema o un equilibrio es cuando hay una armonía, ¿no? Tanto plantas, plagas, digamos, insectos dañinos, insectos benéficos, hongos dañinos también, hongos benéficos que digamos, están en una simbiosis o en un trabajo en conjunto que uno devora al otro, ¿no? Entonces hay una armonía, no hay un problema, ¿no? En cuanto al cultivo que hay. Claro, por ejemplo, el Trix, que es un problema o es una plaga, en el caso de palto, te genera raspadura
del fruto y en algunos problemas, clorosis de la hoja. Eso se convierte en un problema biológico cuando se rompe el equilibrio entre el controlador y en este caso el TRIX, que es la plaga, ¿no? Cuando se rompe ese equilibrio ecológico, ya deja de ser un insecto y se convierte en un problema biológico que muchas veces lo llaman plaga, lo llaman enfermedades. Entonces, para eso uno tiene que entender el comportamiento biológico y los estados fenológicos del cultivo. Lo que tú decías, la interacción entre la planta y los enemigos naturales. Entonces, cuando tú entiendas el comportamiento biológico, vas a saber cuántos días dura el huevo, cuántos días dura los estadios ninfales o la larva o el adulto, para uno establecer métodos o tecnología o métodos o técnicas que te permitan directamente atacar en ese estado fenológico de la plaga y saber en qué momento fenológico del cultivo se va a presentar el problema, ¿no? Entonces, toda esa forma de hacer, de planificar y de entender, se llama eso manejo integrado de plagas. Entonces, quiero que veamos este video, a ver si logramos ver, por favor. ¿Escuchan el audio? Todavía no. Sí, sí, escucho yo. Ya, Se escucha. ok, entonces escuchamos y ahí vamos a... Sí, lo estamos escuchando. Le escucho. No se escucha, ingeniero. No se escucha, pero se puede No ver. escucho nada. No se escucha el audio, ¿no? No sé, yo sí lo escucho muy bien, pero ustedes no están No se escuchando. escucha. ¿Sí se escucha? No, no se escucha nada, ingeniero. Ya, Sí, nadie se escucha. algo. Unos se escuchan y unos no escuchan. Sí, David Espinosa, escucha. Se le escucha al ponente, pero no el audio del video. Ingeniero, ¿usted me escucha? Inge, el audio no se escucha. Ya. Bueno, si no escuchan, lo voy a tratar de interpretar. Aquí claramente ven ustedes un conjunto de plagas, perdón, de insectos. Estos son insectos. Si logran ver acá una mariquita, es un coleóptero, una avispa, una himenóptera, y acá el pulgón amarillo, pulgón verde, como lo quieran llamar. Y todo esto de acá, esto es digamos, agroecología, o en muchos casos un ecosistema. Un ecosistema en donde la mariquita, es el coleóptero, empieza a controlar al pulgón y también tienes a la avispa que hace que parasite, y en este caso la plaga, que es los pulgones, y tener esa interacción y tener ese equilibrio hace que, digamos, el pulgón no sea un problema o un problema biológico. No podemos llegar a una etapa donde ya es plaga. Pero ¿qué pasa si en este caso los controles químicos o el control natural o el control que tengamos a la mano rompe las poblaciones de mariquitas? Van a subir las poblaciones de pulgones y allí sí ya va a ser un problema biológico y va a ser una plaga. Entonces, si uno logra que el ecosistema no se altere y tenga un equilibrio, vas a tratar, digamos, de entender o de manejar un manejo integrado de plagas. Para eso es importante que uno vaya evaluando y vaya encontrando cuáles son los valores de cada problema. Y de esa manera pueda tomar decisiones claras y su manejo integrado en el sentido de manejo biológico, control etológico o todos los controles que existen para que no se rompa este equilibrio. Pero cuando uno va de frente, como somos los agricultores, a hacer un control químico, lo primero que hace es romper este equilibrio y a la vez altera las poblaciones y eso permite que sea un problema biológico y finalmente tengamos muchos daños en el cultivo. Entonces, para esto es importante que entendamos que aquí el comportamiento de varios seres vivos y ese comportamiento biológico
va a determinar qué método debemos usar y en qué momento usar, ¿no? Entonces, cuando uno habla pues de manejo integrado de plagas, lo primero que se nos viene a la mente es quién son los hospederos llamando, digamos, los primeros hospederos, los segundos hospederos, quiénes son los parasitoides, parasitoide 1, parasitoide 2, quiénes son los depredadores, ambos, el depredador, el parasitoide o el hongo patógeno, esos tres elementos, digamos, son los controladores naturales o biológicos de una plaga o de una enfermedad o de un problema biológico. Entonces, si uno encuentra o determina quién controla a quién, en qué forma controla, si es parasitoide, si es depredador o si es un hongo patógeno, recién ahí uno puede ya empezar a tener idea con claridad qué método tengo que usar para controlar este problema biológico. Entonces, no solamente decir, tengo en palta arañita roja, ya, vamos a aplicar un químico. No. ¿Qué tipo de arañita roja tengo? ¿Cómo están sus controladores biológicos? ¿En qué estadio fenológico se encuentra la plaga? Y si el control que yo voy a aplicar va a dañar o no va a dañar el ecosistema de la palta. Entonces, por eso es que cuando uno habla de manejo integrado de plagas, no solamente vayamos a lo último, que es el manejo químico o el control químico, sino hay que interactuar todos los problemas. Y si mi producto que yo voy a aplicar o mi método que yo voy a usar se altera o no se altera con el problema de la temperatura, con el problema de la humedad, o si tiene algún factor, digamos, fotoperiódico que te afecta a este control y simplemente no vas a poder lograr el objetivo, que es controlar la plaga o la enfermedad. Por ejemplo, los bacilos necesitan humedad relativa alta, temperatura baja, para que tenga efecto de control. Si uno usa un bacillus, vigencia o bacillus que sea, en plena temperatura alta, en pleno sol, este control que tú usas no va a tener efecto. Entonces es importante, cuando uno habla de manejo integrado de plagas, de entender claramente cómo funciona, en qué estadio va a controlar y qué estado fenológico del cultivo estamos aplicando. Y si sus controladores naturales van a interactuar o no, o van a ser perjudicados por este control que uno usa. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien quiere preguntar? ¿O no han entendido nada? Estoy entendiendo, ingeniero. ¿Ya quieren comentar algo? Ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Ya, le saluda José Llarena. ¿Qué tal, José? Ingeniero, una consulta. ¿De qué manera ya está teniendo éxito los controladores biológicos en lo que es el cultivo de la palta? Porque tengo por entendido de que la mayoría de agricultores opta por lo que es el control químico. ¿Está teniendo, qué le digo, significancia el controlador biológico o solamente lo estamos tratando, la gente lo habla o lo habla en una aula? Porque, por ejemplo, yo trabajo acá en lo que es Arequipa, en irrigaciones también, pero siempre he visto que siempre el agricultor opta el último paso, el insecticida químico. Por ejemplo, ven trips, inmediatamente un profenofos, que es altamente tóxico, o también la arañita roja, también una abamectina, y así no hay eso, sin saber el límite máximo de residualidad, el cual va a estar sujeto a ese producto, ¿no? Entonces, día a día tengo por entendido de que va al mercado productos con mayor contaminante, sin saber cuántos días, no sé si usted lo dijo en una oportunidad, sin medir el límite máximo de residualidad que debe tener el producto, ¿no? Ese es mi comentario y felicitarlo por esta ponencia. A ver, bueno, gracias. Lo que suele pasar es que para cuando uno usa los controladores biológicos, tienen que entender claro que están usando seres vivos. Los controladores biológicos son seres vivos. Entonces,
lo más práctico que uno puede entender de un ser vivo es llevarlo o relacionarlo directamente con nosotros. Entonces, si nosotros nos sentimos estresados, si nosotros tenemos mucho sol o mucho frío, nuestra capacidad de interactuar con las personas o con nuestros logros van a ir disminuyendo. Lo mismo pasa con los controladores biológicos. En Chavimochi, que es la zona de Trujillo, La Libertad, yo he trabajado mucho tiempo ahí y los controladores biológicos se usan, inclusive hay empresas que están dedicados a este negocio y a la venta de avispas parasitoides, de hongos entomopatógenos y de insectos depredadores. Y se ha determinado que cierta cantidad de población se necesita para un control biológico, pero ese tipo de herramienta se necesita un poquito más, más técnica en el sentido de que hay que tener como programación varias cosas. No es solamente decir, ya, voy a controlar pulgón y en este momento vamos a usar las avipitas y listo. No, o sea, tengo que usar cada 10 días, tengo que usar cierta población de parasitoides y tengo que evaluar y tengo que tener claro que los agroquímicos que voy a aplicar, si coinciden en ese momento, no solamente me van a controlar la plaga, sino a la vez mis propios insectos que yo estoy introduciendo al cultivo. Entonces, sí funciona, sí están manejando muchas empresas con parasitoides, con hongos entomopatógenos, pero se necesita mucho más cuidado, programación y planificación de esta herramienta, ¿no? Las aplicaciones cambian de forma, las aplicaciones se hacen siempre de madrugada o solamente hasta las 8 de la noche, de ahí ya no se hacen aplicaciones, o sea, son, digamos, técnicas que uno cambia de hábito de la forma como manejar este cultivo. Y si tú te das cuenta, o todos entendemos, perdón, que en el caso de la palta, como otros productos, hoy el valor comercial de una palta convencional sobre una palta orgánica, la palta orgánica tiene mayor precio. Y en este momento que estamos pasando una crisis del valor del costo de la palta orgánica tiene mayor costo. Entonces, cuando uno dice, yo voy a hacer un cultivo orgánico, voy a hacer una palta orgánica y empiezo a usar los hongos entomopatógenos, los carboborales, empiezo a usar varias herramientas naturales o orgánicas, no solamente es cuestión de decirlo o de hacerlo, sino que tienes que demostrarlo cuando tú envías tu producto y se hacen los análisis y no tiene restos de químicos que supuestamente están prohibidos usar. Y digo supuestamente, ¿por qué? Porque ha pasado empresas que usan, digamos, orgánico y no usan ningún agroquímico, ¿eh? Ningún agroquímico. Y mandan a hacer el análisis y en el momento de la trazabilidad resulta que hay restos de un elemento que no usaron y que no está permitido. ¿Qué cosa pasó allí? También el tema del viento y del arrastre hace que los agroquímicos deriven directamente al cultivo y resulta que en ese momento cogiste la muestra, mandaste a analizar y te aparece la traza de un elemento que nunca usaste. Entonces, el manejo integrado de plagas necesita tener mucho más técnica y mucho más programación y planificación de lo que queremos hacer. Y sí funciona y sí están usando en muchos cultivos. En palto, bastante. El palto ha cambiado, digamos, todo el mundo está tratando de hacer orgánico. En la zona de Casma hay un valle que hacen cultivos orgánicos y lo están haciendo muy bien. En el caso del manejo de plagas y enfermedades, en el caso de fertilización, entre comillas, es orgánico, ¿no? Pero sí están manejando muy bien estos cultivos y hay formas de hacerlo. Y ya está demostrado que funciona, ¿no? Pero hay que tener esos tipos de cuidados y de precauciones con las planificaciones adecuadas, ¿no? Y esto es precisamente cuál es mi planta hospedero, cuáles son mis parasitoides, mis depredadores, mis entomopatógenos, cuáles son mis agroquímicos que voy a usar, los que están permitidos y no, los que dejan residuos o no, y todo eso, qué tanto se afecta con la temperatura, con la humedad o con la radiación solar.
y en qué momento del cultivo o estado fenológico del cultivo lo voy a aplicar, ¿no? Eso es la interacción de todas estas cosas. Y como le venía diciendo, principalmente hay que entender entre el equilibrio de un controlador natural y un problema biológico, ¿no? Un controlador natural es un insecto que se encuentra hospedado en el cultivo, pero las poblaciones muchas veces son bajas que no permiten controlar al problema biológico y al final se convierte en una plaga o una enfermedad. Entonces, ¿qué debo hacer cuando hago un manejo integrado de plagas? En el caso de palto y otros... Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí, sí. Buenas tardes. Ingeniero, el producto preparado, que es como el biol más conocido con restos del ganado vacuno, ¿qué consecuencias trae, ingeniero? ¿Qué consecuencias? ¿En qué sentido? ¿Negativas? O sea, ¿qué propiedades, qué es recomendable, no es recomendable, ingeniero, en manejo, control de plagas, insectos, en lo que es en los paltos? Mira, en el caso, yo he visto ensayos, ¿no? Comercialmente todavía no lo están usando en algunos casos, que lo que hace es que te baja el pH, y al bajarte el pH de una solución química, hay efectos sobre el control de algunos insectos, pero digamos, hay otras herramientas más económicas, como el jabón básico, detergente agrícola, que pueden controlar las mismas plagas y enfermedades, con las mismas plagas, sin usar el... Entonces, creo que es una herramienta que podríamos reemplazar, ¿no? Profe, una consulta. Dos abajo, dos acá, ¿no? Sí, le escucho. Estuve escuchando un discurso que muchas veces las enfermedades provienen primeramente vienen de los viveros, ¿no? Porque normalmente los patrones se compran en los viveros y en los viveros se hace una combinación de tierra y arena. Entonces en esa tierra y arena hay muchas infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar ese tipo de enfermedades que ya vienen ya del patrón mismo ya? Claro, lo que pasa es que como todo negocio, muchas veces buscan la rentabilidad y a veces abusan de esa rentabilidad. Lo primero que te puedo decir es que tengamos claridad de qué vivero trasladamos o compramos nuestros plantones, porque si son viveros reconocidos, certificados, se escucha entrecortado, ingeniero. ¿Sí? ¿Me escuchan? Entrecortado se escucha. ¿Ahora me escuchan mejor, no? ¿Cómo estamos? Que apaguen algunas ahí sus audios, no se escucha nada. Sí, está bien, ingeniero. Se escucha bien, ingeniero. A ver, Disculpen, ya. buenas tardes. Escucho bien. Una breve interrupción, por favor. Todas las personas que están con sus micrófonos encendidos, sírvanse a apagarlos para que se escuche con claridad. Si no, se crea una turbulencia y nadie escucha bien. El que hable, después de hablar, apague su micrófono. A ver, yo creo que estamos, digamos, tratando de aprender, y efectivamente el que me ha disipado es una norma, digamos, un poquito de responsabilidad, ¿no? Tratemos en lo posible de que todos queremos entender. Yo quiero transmitir lo que tengo como conocimiento, ustedes quieren aprender, pero si no nos ordenamos, Edith, por favor apaga tu micro, si no nos ordenamos en la forma como vamos a interactuar, no va a ser productivo para nadie. Yo voy a hablar, no me van a entender, yo voy a transmitir un conocimiento y va a quedar en mí nada más. Entonces, ordenémonos por favor y apaguemos nuestro micrófono, y cuando vamos a hacer la interrupción para conversar, prendan el micrófono, luego lo apagan, por favor. ¿Ya? Voy a responder respecto a los viveros, al problema de la transmisión a través de los patrones o de los plantones. ¿Me escuchan hasta ahí, claro? Sí. Ya, okay. Sí. Listo. Entonces, Perfecto.
hace una compra de un vivero certificado o reconocido, por lo menos tiene la seguridad y la garantía de que este vivero te está vendiendo plantones con algún tipo de calidad y de manejo fitosanitario. Si yo voy a comprar al agricultor vecino que está haciendo sus plantones, que se ha esforzado y que está emprendiendo, no quiere decir que va a comprar lo peor, pero por lo menos debería estar seguro de dónde viene la pepa del patrón, porque recuerden que el patrón muchas veces es local. Y los patrones locales, ya está demostrado, los patrones locales que principalmente han estado trayendo de la Sierra del Perú, tienen mucho problema de la acidoplodia. Y la acidoplodia es un hongo que se transmite de fruto a fruto o directamente a través del tallo de la hoja. ¿Quién es este Galaxy A52? Apague su micro, por favor. Ya está. Galaxy A52, ¿quién es? Que está que deje el micro apagado. Ya. Le decía entonces que uno tiene que garantizar, comprar este tema de los patrones de viveros o, digamos, ya sea certificado o reconocido, ¿no? Uno de los problemas fuertes que hay en el Perú es el tema de la acidoplodia, que le llaman la muerte regresiva, que no se ve después del segundo, cuarto año, segundo hacia adelante, y es mucho más agresivo cuarto, quinto año, cuando ya tienes, digamos, el inicio de la producción, de elevarse la producción, y se empieza a morir la planta. Y lo que hace generalmente el agricultor, o lo que hacemos nosotros, es tener una reacción reactiva y hacer una aplicación de curativos cuando eso no es la forma. Por eso es que el manejo integrado de plagas quiere decir manejar integradamente métodos y tecnologías para un problema o un control biológico, un problema biológico. Entonces, en el caso de la acidoplodia, ya lo voy a comentar más adelante, pero es un plan de manejo mucho más agresivo que en otros problemas, porque es una enfermedad endémica, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado de dónde adquirimos nuestros plantones y qué vivero, si es reconocido o no, o si lo adquirimos de un agricultor vecino, por lo menos estar seguro que la pepa del patrón viene de un cultivo, digamos, seguro, ¿no? Y en el caso de los injertos, lo mismo pasa. Cuando uno trae la yema, ¿no? La yema para injertar, tiene que saber de qué árbol lo trae, porque si este árbol tiene problemas, se está trasladando la enfermedad. Entonces, obviamente, vamos a tener problemas en el campo futuro, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Buenas tardes, una consulta. Buenas tardes. ¿Cómo uno puede saber si los plantones que uno está llevando de un tal vivero a otro vivero tenga o no contaminación con alguna enfermedad? ¿Qué forma? Porque a la simple vista no se ve, pues. Obviamente. Hay análisis fitosanitarios. Hay análisis fitosanitarios que uno puede enviar a La Molina. También está haciendo INIA en algunos laboratorios, en algunos departamentos. Y tú dices, yo quiero analizar, digamos, mi plantón. Entonces mandas 2 muestras. ¿2 en plantas? algunos casos, claro, tres plantones. Y ellos te sacan tu resultado y te dice, esta planta tiene estos problemas, ¿no? Esa es una forma de, digamos, asegurarse. Pero otra es, como le vuelvo a decir, de comprar plantones de viveros reconocidos y certificados, ¿no? Profe, ¿Me escucho? Ingeniero, una consulta. Mi pregunta sería, si en caso que ya hemos comprado ya, por ejemplo, yo, quien habla, ya tengo plantones existentes más o menos cercanos a un año. Entonces, en ese caso, si en caso que fuese infectado, ¿qué manejo puedo llevar, ingeniero? Dependiendo del problema que tengas, dependiendo del problema que tengas. Uno de los problemas más críticos, digamos, es Phytophthora y la acidoplodia. En el caso de Phytophthora es un problema
vamos a hablar del tema más adelante, y en el caso de la acidoplórica sí es una situación muy endémica que el nivel de control tiene que ser mucho más programado y agresivo. ¿Ya? Ahí vamos a ir conversando sobre el problema. Ingeniero, sí. permítame una interrupción. Le saludo el ingeniero Walter Vivanco. ¿Qué tal, ingeniero? Vamos siendo un poquito más realistas en la situación de la adquisición de plantones en viveros. Si yo quiero comprar 1000 plantas en un vivero X, pueda que tenga certificación de SENASA, pueda que no lo tenga, yo tengo el derecho de exigírselo y el vivero tiene la obligación de mostrarme su certificación de SENASA. Pero si yo quiero decir, le digo al viverista, ¿sabes qué? Antes de llevar las plantas voy a hacer un análisis. Voy a llevar 3 plantas, 4 plantas, las envío hoy día al laboratorio o le saco una muestra de hojas, qué sé yo. O me llevo las plantas. La verdad es que el viverista o no me va a dejar llevar las plantas, o me va a cambiar las plantas, y al final vamos a seguir viviendo un error. El viverista no grande, vamos a hablar de un vivero de 50.000 plantas, no es un vivero grande, vive de eso y no lo va a dejar. No podemos tapar el sol con un dedo. Eso no va a ocurrir. O sea, tenemos que ser realistas. Y si estamos, otro caso, si hay mucha gente, muchos agricultores en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, que le da, o en Junín, que le dan, hay viveros municipales. Esos viveros municipales, la verdad es, discúlpenme la expresión, se la pasan engañando a la gente. Sí, pues, o sea, es cierto lo que usted dice, pero lamentablemente hay que tener como, digamos, claridad que el nivel de inversión en el caso de los frutales es alto. Y en muchos casos suele pasar que el problema lo vemos al tercer año en adelante. Y si una inversión que uno quiere hacer para unos 10, 15 o 20 años, voy a tener problemas en el tercer año, definitivamente algo hice mal o algo me hicieron hacer mal. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, digamos, ser un poquito más astuto en este sentido, porque el nivel de inversión es alto. Si yo estoy seguro que en este vivero están certificados, tienen su documentos en regla, SENASA le ha dado todo, pero eso fue cuando se hizo la certificación del vivero. Eso no te garantiza que el plantón que tú estás llevando a tu campo tiene libre de plagas y enfermedades. No te garantiza porque el certificado fue en ese momento del trámite. Entonces, si yo voy a hacer una inversión de 1000 plantones, ponle, no sé, 8 soles, 12 soles, estoy hablando de 8.000, de 12.000 soles. Y si esos 12.000 soles solo en plantones me va a durar, voy a trasladar la enfermedad de la acidoplodia, simplemente estoy botando la mitad de mi plata al agua. Y no solo eso, sino que el nivel de inversión para recuperar esas plantas es alto. Y tengo el derecho de hacer mi análisis, que no cuesta más de 80 soles un análisis de este tipo. Y yo estoy seguro que lo que estoy llevando tiene problemas o no tiene problemas, y si lo tiene, tengo que usar algunos métodos que me anticipen a prevenir el problema posterior, ¿no? Sulfato de cobre, hay varios problemas, varias herramientas, tanto orgánicas como químicas, que te permiten prevenir, controlar el problema que estás trasladando, ¿no? No solamente decir, ya, yo tengo el problema y no aplico nada, hay varias formas de controlar, pero desde un inicio, ya sabiendo qué cosa es lo que yo estoy trasladando, ¿no? Cuando uno habla, acá hay una pregunta que dice, algunos aplican químicos y luego aplican productos orgánicos. Cuando hacen el análisis no sale restos de plaguicidas, los plaguicidas tienen un tiempo residual. Efectivamente, cada producto tiene, por eso lo llaman los límites máximos de residuos. O sea, quiere decir que en un determinado tiempo, periodo de carencia, en un determinado tiempo,
ese producto tiene una curva de degradación. O sea, yo aplico y es la máxima cantidad y a medida que pasa el tiempo, el ingrediente activo va a ir disminuyendo y va a tratar de llegar a cero, ¿no? Pero eso toma su tiempo. Entonces, esa curva de degradación me permite a mí estar seguro cuál es el límite máximo de residuo. Si el límite máximo de residuo de un elemento, vamos a poner 0.05, y yo logro en 30 días estar en 0.01, yo estoy seguro que si aplico 30 días antes, este producto yo lo puedo exportar, porque cuando me saquen el residuo voy a aparecer por debajo del límite máximo de residuo, que es 0.5, siempre voy a estar a los 30 días en 0.01. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí, pero el riesgo es que si es que no aplicaste con esa anticipación, puede aparecer tu límite máximo de residuo normal o alto y finalmente vas a tener problemas. Pero como la norma va mejorando, como las condiciones van adecuándose a mejores para todos, hoy día te están diciendo solamente tienes 2 o 3 productos permitidos con trazabilidad. O sea, quiere decir que no solamente tienes que estar por debajo del límite máximo de residuos, sino que a la vez no debería aparecer más de 2 o 3 ingredientes activos para el manejo de del cultivo de la palta. Entonces, cada vez son más estrictos en el manejo de químicos para nuestro cultivo. Por eso es importante que tengamos claro cuál es el manejo integrado de plagas y qué métodos y herramientas tengo para controlar. Entonces, ahí es donde llegamos. ¿Qué métodos tenemos? ¿Qué métodos de control? Tenemos el control etológico, tenemos el control físico, el control legal, en este caso SENASA es el que nos hace el control legal, el control genético, el control biológico que hemos estado hablando, y finalmente lo que es un negocio comercial y lo que todos hacemos y no deberíamos hacerlo desde un inicio es el control químico. Entonces, cuando uno habla de los controles etológicos, ¿qué herramientas tengo? Las trampas de colores, cada color atrae un insecto o una plaga. Entonces, no solamente decir, ya voy a poner trampas amarillas en mi campo y voy a tener control etológico. No, 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 no. En el caso del Trix, por ejemplo, es mucho más atractivo al color azul y al color blanco. En el caso de color amarillo, tiene mucha más atracción a los lepidópteros o a las mariposas. Entonces, las fragancias que uno usa también es una forma de controlar. ¿Ya? Es una forma de controlar una plaga en el cultivo de palto. Entonces, tengo las trampas de colores, tengo las fragancias que puedo usar y también tengo a la vez la luz. La luz es un atrayente. La melaza también es una fragancia, es un atrayente con sabor dulce, que te permite controlar o bajar poblaciones de una plaga. Entonces, este control etológico es antes de que los niveles de población sean altos, al final sea un problema biológico. La melaza lo usan mucho para el tema de lepidópteros. En el caso de fragancias, yo he tenido experiencia que usan el jazmín para atraer lepidóptero heliotis, atrae mucho el heliotis. Y en el caso de los colores, el color amarillo, mucho lepidóptero, el color azul, el trix. Y en el caso del color negro, atrae mucho al lepidóptero hembra para la postura de los huevos. Entonces, tú pones las trampas colores negros alrededor del cultivo o lejano al cultivo, vas a hacer que la población ya no incremente. ¿Por qué? Porque la mariposa, en este caso el adulto hembra, va a buscar ese lugar, ese color negro, esa trampa negra, o pone las posturas allí, y entonces al momento de eclosionar los huevos, las larvitas van a salir y no van a encontrar alimento. Entonces, por ende, vas rompiendo el ciclo biológico, disminuye las poblaciones, y son herramientas que te permiten controlar. ¿Se dan cuenta? Que no he usado ningún químico, pero son herramientas o medidas preventivas, con mucha planificación, con mucha anticipación, y hay que saber en qué momento usar y para qué estado fenológico del cultivo
o para qué estadio del ciclo biológico de la plaga voy a controlar. O sea, yo tengo trix en mi campo y voy a poner trampas negras. ¿De qué me sirve? O sea, no tiene sentido. Pero estoy infectado mi palta y mira, me está papando la hoja. Ya mi fruto está a punto de cosechar y mis poblaciones de trix han subido. Voy a controlar trix. ¿Por qué vas a controlar trix si tu objetivo es el fruto? De hecho, que hay que bajar poblaciones. Pero si tu objetivo es el fruto, ya pasaste el momento del estado fenológico en que la debiste haber prevenido, ¿no? Entonces es claro que saber qué momento usar, qué herramienta usar y para qué objetivo usar, ¿no? En el caso del control físico o el control mecánico, recuerden que en el caso del palto tenemos una plaga que es un problema, que es el bicho del cesto, y el bicho del cesto, he visto yo que una de las herramientas es la luz, que es el control etológico, pero no tiene la potencia de capturar los adultos, porque los adultos, digamos, su comportamiento biológico son muy atípicos. Otra de las herramientas que usa para el control del bicho del cesto es el químico, pero también usan el tema físico, el tema mecánico, de estar matando uno en uno. Pero imagínense si tienes un campo poblado del bicho del cesto, la cantidad de gente o la forma de controlar no va a ser tan agradable. Entonces es importante saber en qué momento uso este método y si es económico o no es económico, ¿no? También ustedes tienen el control legal. El control legal, por ejemplo, en el caso de que nuestro control es SENASA, SENASA nos dice, o nos debería de monitorear si las poblaciones de mosca de la fruta son altas y empezar a monitorear con trampas o empezar a usar herramientas como el caso de productos que te permitan controlar la mosca de la fruta. Entonces es un control legal que nos obliga a nosotros. Nos obliga a matar plantas que no son características del cultivo y que es una forma de controlar. Legalmente nos están obligando a matar, no sé, pues algún hospedero de la mosca de la fruta, puede ser pacay, puede ser melocotón, no sé, cualquier fruta que no es el cultivo objetivo. En este caso el cultivo objetivo viene a ser el palto, pero legalmente nos están obligando a controlar. Entonces eso llamamos el control legal. Otro de los métodos o controles que están dentro del manejo integrado de plagas es el control genético. Entonces el control genético, las experiencias que hay es que existe el control en la mosca de la fruta de genéticamente alterarlo de tal manera que ¿cómo se llama esto? La procreación no continúe, ¿no? Y el hecho de no continuar se va rompiendo el ciclo de la mosca de la fruta. Y se ha logrado bajar poblaciones en algunas zonas con este tipo genético, el control legal y el control etológico, sin usar el químico. Entonces, volvemos a la pregunta anterior. ¿Funciona? Efectivamente funciona, pero hay que saber cómo usarlo. Otra de las herramientas son los controles biológicos que hemos venido hablando, ¿no? Parasitoides, los depredadores o los hongos entomopatógenos, que serían los microorganismos, que son productos que usamos para el control biológico. Y finalmente, lo que no deberíamos hacer, con mucha anticipación, pero lo hacemos, y por una actitud reactiva del agricultor o una actitud reactiva de nosotros mismos, es aplicar el control químico. Yo tengo arañita roja en la palta, voy a aplicar un control químico. ¿Ya qué controlo? Al adulto, la abamectina, que es muy común, que es el químico, controla al adulto. Y las poblaciones, los huevos, ya ovipositor, el adulto, no lo controlo. Entonces, mato a los adultos, pero sigue el ciclo. Y a la semana siguiente voy a evaluar el campo y sigo encontrando arañita roja. Sigo aplicando herbicida y el ciclo sigue y cada vez es más grande. Entonces, el control químico también tiene solo su objetivo. Si voy a controlar solo adulto o si voy a controlar solamente huevo. Entonces, cuando uno hace un manejo integrado de plagas, también en el químico necesita saber cuál es mi control que estoy haciendo, hacia dónde voy a controlar, hacia el huevo, hacia la ninfa, hacia el adulto, de tal manera que no solamente voy a controlar un estado
del ciclo biológico, sino debo controlar debo controlar en varias etapas del ciclo de tal manera que rompa el nivel de población de la plaga para sentirme seguro que mi control va a ser eficiente o no. Esos son algunos controles que tenemos para el manejo integrado de plagas. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Sí. A ver, si bien es cierto, debemos motivar la crianza de insectos benéficos para poder tener un mejor manejo. Pero yo estoy en Chincha y he visto que hay personas que venden avispas, por ejemplo, avispas, ¿no? Te venden el vasito a X número de soles y he visto que el técnico, el ingeniero le dice, ya, ¿para cuántas hectáreas tienes? Tengo 3 hectáreas. Ya, cómprate 5 vasitos por hectárea, ¿no? Pero las compro hoy día, las suelta las pone en su cultivo y dentro de una semana o 10 días están aplicando algún químico, ¿no? Entonces o hacen lo uno o hacen lo otro. El asunto está en la prevención, ¿no? O sea, la fauna benéfica debe estar siempre presente. No es que hoy día compramos, hoy día ponemos y dentro de una semana estamos aplicando un químico. Debemos acostumbrarnos a tener siempre, a cuidar la fauna benéfica. Es más, creo que a muy pocos agricultores se les enseña a reconocer la fauna benéfica. Se les enseña a reconocer las plagas, a ver los daños, pero no se les enseña a reconocer la fauna benéfica. Eso es lo que tienen que aprender a reconocer y cuidarla, ¿no? Porque ahí empieza el ahorro. Después el descontrol es bien grande. Por eso que cuando... Y ya no... Sí, bueno, continúe. La charla es suya, no mía. No, está bien. De verdad que el aporte es importante porque la idea es interactuar y compartir experiencias, ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo les acabo de decir, y creo que esta hora que hemos venido conversando les he hablado del tema de equilibrio. Equilibrio en la ecología, microclima, agroecología, como lo queramos llamar, pero la única manera de que tengamos un manejo adecuado es el equilibrio, o sea, no abusar ni de los químicos, no abusar ni de los fertilizantes, porque usar mucho fertilizante también tiene atractividad a los problemas de plagas. Entonces, es importante entender el equilibrio y si uno entiende el equilibrio, uno puede ir actuando de forma correcta cómo poder controlar las plagas. Y otra de las cosas que usted dice es cierto. La verdad que cuando a mí me invitaron para este tema de poco transmitir los conocimientos, yo les pedía que, digamos, hagamos pasantías en donde podamos compartir directamente o interactuar o mirar in situ el problema, la plaga, la enfermedad o la deficiencia de un cultivo, en este caso del palto. Esperemos que más adelante se pueda dar, pero eso es la mejor herramienta que uno puede, digamos, adquirir en este tipo de capacitaciones. Pero si no hay, también la tecnología nos permite hoy día ver y tener idea de lo que estamos hablando, ¿no? Otra de las cosas que preguntan aquí, me dicen, ¿cómo sería la preparación de mis plantones y qué insecticidas poner para curar y mejorar matar los parásitos que tiene la tierra y poder enviar la preparación? Entonces, la pregunta es muy buena, pero el ser humano lo primero que dice es, y acá hablan, mira, ¿y qué insecticidas? Entonces, lo primero que hacemos es decir, ya, ¿y qué químico meto?
Hay varios químicos, ¿no? Varios químicos, varias compañías comerciales, pero va a depender mucho de qué problemas voy a controlar. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo un problema, digamos, de pulgón, eso es fácil de manejar con algún tipo de producto o de producto biológico, ¿no? Y si yo me voy de frente al químico, las poblaciones que resisten a este químico son mucho más potentes y la siguiente vez voy a tener que subir la dosis o cambiar de producto. Entonces, hay muchas formas, pero lo primero que uno tiene que identificar, como les dije, manejo integrado de plagas es saber qué problemas tengo, saber qué herramientas hay y en qué momento aplicar, ¿no? Otra de las preguntas que dicen acá, bueno, en realidad... Sí, le escucho. Escucho. ¿Alguien quería comentar algo? Ingeniero, mira, por ejemplo, yo tengo un problema, ahí en mis plantones, aparece, a veces una noche aparece sin hojitas, entonces yo tengo qué tipo de insectos tengo ahí, a veces usualmente aparecen, no cada instante, sino así cada 15 días, 14 días aparece, más o menos estaba llevando el control. ¿Qué aparece, perdón? Sí. O sea, las plantas aparecen sin hoja. O sea, los plantones ya, pues, como le digo, ya tengo más o menos algunos diferentes edades. Tengo de 1 año, cercano a 1 año, de 6 meses los más pequeños. Entonces, los más pequeños aparece así sin hojitas, prácticamente como si fuera que ha sacado a propósito todas las hojitas. ¿Qué tipo de insecticida tengo? Lo que pasa es que yo no he utilizado ningún químico en general. Todos mis plantones son plantados naturalmente con humos, con abono de oveja, esas cosas. Entonces, lo que quiero saber, ingeniero, a ver si me puede ayudar. Ya, ok. No necesariamente la caída de hojas puede ser un problema biológico, porque también la deficiencia de algunos elementos químicos por un tema nutricional de la planta hace que haya caídas de las hojas. Y también entendamos que el ciclo fenológico de la palta, como ustedes están viendo en esta imagen, en algún momento también hay caída de hojas. Y puede darse el caso, por eso es importante saber qué está pasando, puede darse el caso que sea problema de arañita roja, que la arañita roja te absorbe mucho el tema de la savia y eso hace que la coloración de la hoja se envejezca y finalmente la hoja se caiga. También es un problema. Y en el caso de arañita roja es muy agresivo las poblaciones. Más adelante voy a mostrar un video. Las poblaciones son súper agresivos y resulta que no es tan fácil controlar. Y si tú tienes problemas, por eso se interactúa mucho con el ecosistema, si tú tienes problemas de riego, de deficiencia de riego, la plaga es mucho más agresiva, ya está feliz, está en su mundo, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta cómo interactuamos el problema de agua, el problema nutricional con las presencias de plagas. La arañita roja, si tú regaste mal, si tú tienes problemas de sequía, la arañita roja está feliz y las poblaciones de arañita roja son súper agresivas, ¿no? Hay una pregunta que me hablan de la fumagina, ya justo estoy tocando ahorita el tema de enfermedades. Cuando uno se pone a pensar y dice, ¿cómo controlo? ¿Qué controlo? Y les vuelvo a decir, el estado fenológico, ¿me entienden qué es estado fenológico o estoy hablando para mí solo? A ver, dígame qué es estado fenológico. No entiendo. Estado fenológico es como a nosotros. El estado biológico del ser humano es nace, bebé, niño, preadolescente, adulto y vejez, ¿no? Son etapas. En el caso, el estado fenológico es estado fenológico del cultivo. Si el cultivo está en diferenciación floral, como ustedes ven en la imagen, ¿sí? ¿Escucha? Creo que el estado fenológico, buenas tardes,
El estado fenológico es el estado en el cual se encuentra una planta, ¿no es así? ¿Correcto? Correcto. Por eso, como lo vemos aquí, el estado fenológico del palto, lo más importante para nosotros sanitariamente hablando, son estos estados o estas etapas del cultivo. Cuando existe una diferenciación floral del palto, cuando esa diferenciación floral pasa a un estado de punto de coliflor, donde ya la flor está mucho más elongada, el pedúnculo mucho más grande, ¿no? Ya es un punto de coliflor. Y cuando ya estamos hablando de una flor plena, es una inflorescencia, ya es otro nivel, otro estado. Y finalmente, perdón, y otro de los estados que tienes es el cuajado, o cuando está muy pequeñito le llaman el punto de aceituna. Otro de los estados es la primera fructificación o la primera caída, porque en el caso del palto hay dos caídas fisiológicas muy, muy mostrables que puede entender uno. ¿Estamos en la primera caída fisiológica o en la segunda caída fisiológica? Y luego sigue la segunda caída fisiológica, y después de esa segunda caída fisiológica ya solamente vas a encontrar el crecimiento del fruto y la madurez del fruto. Entonces, va a depender mucho del estado fenológico que nos encontremos, o que se encuentre, perdón, el palto, para uno identificar qué plaga, en este caso, qué enfermedades uno tiene. Fitóctora lo encuentras desde que plantas el cultivo hasta que cosechas, pero lo ves mucho más agresivo cuando la planta muestra sus síntomas en el momento de crecimiento de frutos, y en madurez del fruto, la fitóctora es mucho más agresivo, los síntomas, pero no quiere decir que la enfermedad está en ese momento. La enfermedad está desde mucho antes, desde que yo lo sembré, pero en ese momento precisamente ya uno muestra los síntomas. El cultivo de palto muestra los síntomas, ¿no? La planta amarillenta, la caída de las hojas, o empieza a entristecerse el palto, y uno dice, oh, tengo fitóctora, voy a aplicar un químico. Pero ya es demasiado tarde, porque debiste haberlo hecho antes. Entonces, el estado fenológico nos permite a nosotros saber qué síntomas y de qué enfermedad se va a mostrar, ¿no? En el caso de antragnosis, el antragnosis muchas veces le da al tallo y otras veces se muestra en el fruto. Pero ¿en qué momento ingresa el problema o la enfermedad? Lo que se ha determinado es que ingresa en el momento del punto de coliflor. Entonces, ¿sería adecuado que yo haga un control fitosanitario cuando estoy en fructificación? La respuesta es sí, está bien, pero no sería lo más correcto ni lo más adecuado, sino lo correcto y lo adecuado sería en el punto de coliflor. En ese momento tengo que hacer una aplicación de un control que te permita evitar la sedimentación de la antracnosis, ¿no? Entonces, hay que saber en qué momento aplicar y qué producto aplicar o qué herramienta usar para el control, ¿no? En el caso de hongos o enfermedades, se habla mucho del manejo mecánico, de evitar usar los agentes transmisores, como en este caso las podadoras, desinfectar bastante. El trasladar un plantón enfermo hacia nuestro cultivo es una forma de digamos, traer la enfermedad, ¿no? Entonces, esas cosas uno tiene que usarla como herramienta para controlar, que también suma para controlar. Y ya cuando uno ha hecho todas esas cosas y tienes el problema, lo único que nos queda es el control químico, ¿no? Pero el control químico tiene que saber uno en qué momento aplicar, ¿no? El problema de roya, en el caso del palto, muchas veces se presenta solo en el caso de la hoja. Entonces uno tiene que tratar de que el problema de la roya no sea una defoliación en el momento del crecimiento del fruto, porque ahí sí no se va a poder traslocar las reservas del cultivo hacia el fruto, y por ende el fruto va a ser pequeño y la producción va a ser baja. Entonces, mucho cuidado con el tema de roya, porque hay mucha gente que dice, no es un problema. Claro que no es un problema cuando las poblaciones es muy baja, pero si está altamente infestado, es un problema y directamente va sobre la producción del palto, ¿no? Sobre el rendimiento. Y si tenemos problemas en el rendimiento,
finalmente vamos a tener problemas económicos de producción. ¿Ya? Otra de las cosas, permítame un minuto. Ingeniero, buenas tardes. Sí, escucho. Te le digo, tengo un problema en palto. Palto tiene 4 años y en las hojas, ya en las puntas que tiene, tengo un problema de así como el humo cuando cocinas a leña, se mancha así de color negro. ¿Eso? ¿Fumagina? Sí, sí, ¿qué puedo hacer y con qué debo controlar? Si químicamente o No. En el caso de la fumagina, ya, en el caso de la fumagina es color negro, se empieza a manchar las hojas y en algunos casos llega hasta el fruto, ¿no? En el caso de la fumagina, sí, te escucho. Y posteriormente lo va matando, ya no florea, lo va dando muerte y por la zona donde yo vivo hay muchas huertas que ya lo he perdido. Claro. ¿Qué debo hacer en eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La fumagina es muy agresivo, pero el problema no es controlar la fumagina. ¿Por qué? Porque la fumagina es consecuencia de ¿qué? Del pulgón rojo, del pulgón verde, pulgón amarillo, o en algunos casos de la mosca blanca. Entonces, si yo quiero evitar el problema de la fumagina, ¿qué debo hacer? ¿Controlar fumagina? No. Lo que tengo que hacer es controlar y evaluar si efectivamente es un problema de pulgones o es un problema de mosca blanca. Si es un problema de pulgones, es muy sencillo. El lavado, ¿no? Lavar es una de las cosas que te permite bajar las poblaciones de pulgón, usar detergente agrícola o jabón potásico, que son productos considerados como orgánicos. Eso te permite bajar las poblaciones de mosca blanca y de pulgón. Entonces, ahí tienes una de las herramientas. Otra de las herramientas químicas que existen mucho en el mercado, clorpirifos, el imidacloprid, que te baja no solamente mosca blanca, te baja pulgón, te baja, digamos, trix también. Pero es importante empezar con los lavados, con el detergente agrícola o con el jabón potásico, que te ayuda mucho a controlar estos problemas y no vas a tener consecuencias de la fumagina, porque la fumagina es un hongo que llega porque los pulgones o la mosca empieza a absorber la savia y eso se genera una mielecilla y esa mielecilla es la que genera hongo la fumagina, ¿no? Aquí hay una pregunta donde dice, ¿los problemas de raíz solo se controla con químicos? Cobre, en el caso de esta pregunta, cobre es un producto derivado del químico, pero está considerado como un producto orgánico. Y si tú tienes, en este caso, el producto que vas a usar, tiene la certificación de uso orgánico, con mucha seguridad y tranquilidad puedes, digamos, usar el producto. Y te va muy bien porque es de amplio espectro. Digamos, cuando uno habla amplio espectro es que controla muchas enfermedades preventivamente. Te ayuda a evitar la proliferación de las enfermedades. Entonces, te permite hacer un control adecuado y en plantones, te va muy bien. Entonces, la desinfección de esto te permite hacer un control en la raíz. Y si tú a la vez usas un enraizante, previenes el problema fungoso y haces que la planta genere raíces. Entonces, lo fortaleces y te va a permitir que el desarrollo del plantón sea mucho más inmediato y pueda absorber minerales que necesita el cultivo. Entonces, volvemos a lo mismo, equidad, equilibrio y control de varias cosas, manejo integrado de plagas, ¿no? Eso yo puedo hacer en el palto, en el caso de raíz, cuando uno quiere trasplantar, ¿no? La cal agrícola
si bien es cierto, es una enmienda también de mejoramiento de suelo, también es un control biológico, perdón, control orgánico para el tema de muchas bacterias que están en el suelo. Entonces también es una forma de poder controlar o prevenir problemas en caso de raíz, ¿no? Enfermedades de raíz. Otra de las cosas que uno usa, que uno tiene como problema, es el tema de la pudrición floral. Yo ya cultivé muy bien, ya tengo mi plantón, mi planta, ya empezó a florear y hay un problema de mal riego. Pucha, regué demasiado, el microclima que tiene esa palta genera mucha humedad relativa y por ende tienes el problema de botritis. ¿Y qué pasa? Entonces, lo que hiciste antes, lo hiciste mal, regaste mal y inmediatamente tienes el problema de botritis. En algunos casos, en algunas zonas, el punto de rocío genera humedad relativa muy alta y ahí sí, pues hay que usar preventivamente productos que te controlen preventivamente o en todo caso productos que podamos controlar ya el cultivo, ¿no? A ver, ¿me permiten un minuto, por favor? A ver, perdonen. Como les decía, muchas veces uno tiene el problema y dice, ya, vamos a un químico, pero ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué el problema? ¿No? En algunos casos son un problema ambiental y en algunos casos son problemas que uno mismo ha ocasionado, ¿no? Entonces, si yo riego mal, el microclima y la humedad relativa sube y por ende voy a tener el problema de botritis. Entonces, tengo que evitar esos malos hábitos, esas malas actividades agrícolas que uno pueda, digamos, tener como consecuencia el problema o la enfermedad, ¿no? ¿Qué químicos tenemos para el tema de pudrición? Uf, un montón, un montón. En el mercado tenemos muchos. Un producto, digamos, preventivamente es el Cactan. El Cactan es un químico de amplio espectro que no solamente te previene el tema de botritis, sino que también te previene otras enfermedades. Clorotalonil también es un producto que se usa preventivamente. Y ya curativamente, pues ya tienes varios productos químicos en el mercado que te permiten directamente controlar la botritis. Pero recuerda, si yo hago una aplicación químico, riego mal, voy a seguir teniendo problemas. Entonces, hay que ajustar algunas actividades y hacerlas bien para que de esa manera mi control fitosanitario que yo use, ya sea químico o sea orgánico, tenga un buen efecto, ¿no? Otro de los controles que usan para el tema de botritis son los entomopatógenos. Tricodermas, los tricodermas, en algunos casos tricodermas, las bauberias también usan para el control como control para botritis, pero ¿qué pasa allí? Como son ya organismos vivos, uno tiene que tener mucho cuidado, primero, en el caldo de la solución, cómo lo voy a aplicar, si tiene el pH adecuado, si tiene digamos, la humedad relativa que necesita, para que esto tenga un control, porque si no hacemos esas cosas, si no controlamos esas cosas, ténganlo por seguro que yo estoy botando mi plata al agua. Entonces, cuando uno usa un ser vivo, tiene que darle las condiciones adecuadas que te permita, por lo menos cierta población, tener un control del problema que yo quiero controlar, ¿no? Hay una pregunta acá, dice, buenas tardes, tengo un problema de sanidad. Mis plantones tienen 8 meses y tienen fumagino. Estoy aplicando Carlo Bordalés. ¿Es correcto o no? No, el caldo Bordalés es, digamos, un cicatrizante y más son para hongos internos, selladores, evita la penetración. Pero en este caso de la fumagina, yo no he usado caldo Bordalés y me parece que no sería la forma adecuada. ¿Ya? Ahí con más seguridad, detergente agrícola, jabón potásico, es un tema sencillo, o el lavado simplemente te va a ayudar. No hay que hacer mucho más ahí en el tema de la fumagina, ¿no?
¿Cómo funciona el sulfato de cobre para el control de fumagina? El cobre es un mineral que está considerado como un elemento nutricional. El cobre no es móvil. Muchos de los profesionales hablan que el cobre es móvil. Y el cobre no es móvil y está demostrado que no es móvil. Donde tú aplicas, ahí se queda. Pero ¿cuál es la ventaja del cobre en el palto y en algunos frutales o algunos cultivos? La ventaja es que cuando tú tienes, digamos, la traslocación de la savia o el tema del agua hacia el cultivo, ese proceso hídrico hace digamos, el movimiento del cobre. Y hacer ese movimiento del cobre se mueve en toda la planta, internamente. Pero no es que el cobre sea móvil, sino que la forma hídrica, como se abastece el cultivo, te permite que tenga movilidad el cobre. Entonces, el elemento cobre no es móvil, pero sí el sistema hídrico del cultivo te permite que eso sea móvil, ¿no? Otra pregunta dice, ¿aplicar aceite agrícola para la fumagina? Sí funciona aceite agrícola también, usan bastante aceite el agrícola, el vegetal. ¿Cómo se manifiesta la roya en palto? Entonces sería incorrecto aplicar al suelo, sería incorrecto aplicar cobre al suelo. No sería incorrecto aplicar cobre al suelo, porque si yo tengo el suelo húmedo, el cobre va a tener contacto con el agua y a la vez la absorción hídrica de la palta te va a permitir el movimiento del cobre, ¿no? Entonces, si yo tengo una aplicación de cobre a un suelo seco, definitivamente no va a pasar nada, porque el cobre no es móvil, no tiene contacto con el agua, la absorción hídrica no existe ahí y por ende el cobre no va a penetrar al cultivo y no va a haber control de ninguna manera, ¿no? ¿Cuáles son las proporciones de sulfato de cobre que se aplica? Yo he hecho una experiencia, hay dos productos en el mercado muy importantes, Phyton y el otro es el Master Cop, son productos de compañías muy reconocidas. Normalmente ellos están aplicando entre 300 mililitros por 200 litros de agua y en algunos casos hasta 500 mililitros por cada cilindro, que son 200 litros de agua. Y lo correcto es aplicar en campos húmedos de la forma en drench, o quilla abierta, o a chorro continuo, como lo queramos llamar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aplicamos cobre? Muchas veces aplicamos, como digo, en suelos secos. Y aplicar en suelos secos nos permite que nuestra aplicación sea en mano o sea poco eficiente, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno aplica el cobre al suelo o cuando uno aplica el cobre foliarmente. En el caso del Phyton, del Master Cop, me permite hablar con tranquilidad de estos dos nombres comerciales. Digamos, son mucho más dóciles al momento de aplicar. Todo el mundo sugiere no aplicar cobre en plena floración. Y yo ratifico esa recomendación. No debemos aplicar cobre en plena floración. Sin embargo, sí puedo, por propia experiencia, he aplicado Master Co en plena floración y no hay caída de flores. Pero no es que necesariamente en toda la zona funcione así, sino es que en mi experiencia en Guaral ha pasado eso. Pero imaginen, de repente en otras zonas se comporta diferente porque el cobre en algunos casos genera estrés y el estrés inmediatamente genera caída de flores. Entonces mi sugerencia es, mientras no esté seguro, yo prefiero que el cobre se aplique cuando no esté afloreando el campo, ¿no? Mucho antes de la diferenciación floral o, en todo caso, en el cuajado o el punto de aceituna. Si tú dices en qué estado fenológico de la palta, voy a aplicar. ¿Algunas preguntas? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿A qué se debe que la palta un año produce y al año siguiente no? Según las experiencias,
Eso se llama una alternancia de producción. Hay algunos patrones locales, como el sutano, que algunas zonas, principalmente se ha, digamos, identificado de la zona de Ayacucho, que tiene ese problema, ese comportamiento, ¿no? La alternancia de producción, pues es un tema ya genético, es un tema genético. Eso será por el patrón. Exactamente, por el patrón, ¿no? ¿Y qué patrón es el que no, digamos, no tiene alternancia? Hay varios en el mercado, y lo mismos, las mismas mexicanas que están trayendo de afuera, está permitiendo que la producción sea mucho más estable, que no haya esa alternancia de producción, que son años muy buenos y al otro año se cae la producción y el otro año va mejorando. Hay una capacitación de patrones y variedades, ahí voy a un poco profundizar el tema, ¿no? Ya, ingeniero, ya. Ok. Otra de las cosas que yo he visto, digamos, un problema serio en casi todos los palcos. Dije, una consulta. Te digo, con respecto a la fumagina, te le digo, para aplicar el jabón potásico, se puede aplicar ahorita que ya tiene fruto, ya está cuajando y otras de que ya se me olvidó. Y a presión lo puedo, con una estacionaria a presión lo puedo lavar. Gracias. Claro. Si tú estás ya en crecimiento de fruto, donde ya el fruto está totalmente amarrado, considero que no va a haber problemas aplicar a alta presión. Pero si tú estás en el cuajado o en el punto de aceituna que está bien pequeño, recordemos que en el estado fenológico existe dos caídas muy puntuales que le llaman las caídas fisiológicas del palma. Naturalmente la planta aborta en dos etapas fisiológicas. Y si yo a eso, en esos momentos, le meto presión, yo mismo voy a generar esas caídas, y más la caída fisiológica, voy a botar mi producción en ese momento. Entonces, presiones altas de aplicación, mi sugerencia es ya en crecimiento de fruto para adelante o mucho antes de la diferenciación floral. Antes o durante punto de coliflor, floración plena, o en el cuajado, o en las dos caídas fisiológicas, allí no hay que aplicar porque corres el riesgo de quemar el producto. Eso es mi respuesta. ¿Ya? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Tengo problemas, yo en mi caso tengo problemas en mi palto de 4 años, el Acarapeltopsis. Frente a esta enfermedad, ¿qué sugerencias me puede dar, ingeniero? ¿Qué patrones tiene, perdón? No, la enfermedad es Acarapeltopsis. Ya, pero ¿qué patrón tienes? ¿Qué patrón tienes? Tengo patrones mexicana. No, pero la mexicana es la determinación, hay varios mexicanos. No te han dicho cuál. No, el patrón es mexicana, pero sobre esta está injertado lo que es fuerte y Hass. Ya, pero yo creo que la Hass, porque la fuerte no muestras, o también está mostrando. No, yo estoy hablando aquí en los valles interandinos, ingeniero, más o menos estamos hablando de unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero en la fuerte también tiene ese problema. Sí, y es muy fuerte, en realidad lo de seca, lo de folia, y incluso ha llegado a perder unos 3 a 4 plantas. Y ahora que está entrando en una etapa de floración, sucede que mi planta parece como si estuviera deshidratado, las nuevas yemas nuevas que se vienen están chupadas, ingeniero, y la planta se pone triste, está decaída. ¿Qué has estado aplicando? ¿Qué te han sugerido aplicar? Lo que he aplicado hace 15 días ha sido calcio boro zinc acompañado con fosfito de potasio. Pero tú mismo te estás respondiendo, o sea, calcio boro zinc no tiene nada que ver con una enfermedad. No, sino que es así por el tema de amarre de frutos, pero ahorita lo que quería ver es qué podría yo aplicar, entendiéndose que ahorita está en un estado de floración, ingeniero, y ese problema es fuerte, ¿no? De la Acarapeltopsis. Ya, ahorita en floración no te sugiero que apliques nada.
Yo preferiría un poquito que termine el cuajado y las fallas fisiológicas. Hay un producto que se llama, a ver, ¿cómo se llama? El Aliet. Aliet es un producto comercial, ¿ya? Ese producto te va a ayudar bastante. Y otro, la mezcla de un producto que sea Procloras más teuconazol. La mezcla de esos dos productos te va a ayudar muy bien. Pero recuerda que en este tipo de enfermedades el tratamiento tiene que ser durante todo un periodo. Fosetil aluminio, este es el aliento, fosetil aluminio. Pero el fosetil de aluminio indudablemente no vas a aplicar en plena floración. Eso sería una tragedia. Por eso te vuelvo a repetir, este tipo de enfermedades es un plan de toda una campaña para que no tengas problemas con el cultivo en sí. Y a la vez, ahí tienes que ayudar con un tema nutricional y un tema de, digamos, de estrés, porque esta enfermedad estresa mucho a la planta y genera una apariencia de deshidratación. Entonces tienes que manejar mucho los aminoácidos y los enraizantes en ese proceso, en esa planificación del cultivo, ¿no? Cobre, fosetil de aluminio, Procloras más teuconazol, durante toda una campaña, ayudado de algas marinas y aminoácidos, te va a ir muy bien, ¿no? Te va a ir muy bien y los enraizantes. Ingeniero, una consulta adicional. Por ejemplo, yo lo mandé al laboratorio antes que entre la floración y diagnosticaron que en alguna de las plantas encontraron el problema de cilindrocarpon. Por ejemplo, para el control del cilindrocarpon SP, ingeniero. Ya. Y frente a esa enfermedad, he estado indagando si hay algún producto y no he dado con ninguno, y más bien ¿qué producto podría yo aplicarlo para poder controlarlo, ingeniero? No he tenido experiencia, realmente no he tenido experiencia sobre esa enfermedad. No te podría precisar qué podrías aplicar porque no he tenido esa experiencia. Pero en todo caso, lo que yo te sugiero, tienes mi número ahí, pásame el análisis, yo te puedo ayudar en darte algunas recomendaciones. Pero experiencia propia no he tenido, ¿no? Ya, ingeniero, muchas gracias. Entonces yo le paso. Hay por una interno, pregunta. entonces. Está bien, sí, por favor. Hay una pregunta acá que dicen, ingeniero, buenas noches. ¿Es recomendable abonar estiércol de gallina procesada de la calera? En capacitaciones anteriores, y ahora lo vuelvo a comentar nuevamente, cuando uno hace aplicaciones de compost, o de guano, o de materia orgánica, como lo quieran llamar, tiene tres procesos esta materia orgánica. La materia orgánica cruda, es la gallinaza, puede ser la de corral, la del borde, el guano de res, el guano de oveja, el guano de chancho, cualquiera, todos esos elementos son muy buenos. Pero cuando está crudo hay que tener bastante cuidado del momento de la aplicación. Mi sugerencia, el otro proceso siguiente de estos guanos es el compost. Ya está en un estado semi-cocinado, en donde ese audio, por favor, a ver, ¿quién me ayuda? Hay un audio que nos está interpretando. Este de acá. Ya, Dani nos estaba interrumpiendo en el audio. Entonces, el compost crudo no ayuda mucho y en algunos casos hasta tiene problemas de descomposición y de estrés al cultivo, y lo recomendable es aplicar cuando ya está en compost o en todo caso en humus, que son etapas diferentes. Entonces, de la procedencia que sea, de la Calera, de San Fernando, de Redondos o de quien venga, todo materia orgánica es muy buena, pero hay que saber, y lo mejor es usarlo como compost, aplicarlo como compost, o si queremos como humus, pero aplicar como humus también es una situación, digamos, ya mineralizada, en donde no tiene efecto sobre el suelo, pero sí sobre la nutrición. Entonces, lo más recomendable es aplicar estos productos para mejorar el suelo y para un tema nutricional. Entonces, ¿es en dónde?
en el estado de compost. Ni materia orgánica cruda, ni siquiera, digamos, el humus. Tiene que estar en un estado de compost. Ahí es mi sugerencia aplicar y te va a ir muy bien, ¿no? Permítame nuevamente, ingeniero, participar. Sí, sí, le escucho. Eliminar esto. Nuevamente le saludo el ingeniero Walter Vivanco. Por favor, las personas que no estén hablando, apaguen su micrófono. Eso es mala educación. Ya le hemos comprado un slide de esos 50 pesos. Por favor, señores, apaguen su micrófono. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Empiezo. Le saludo el ingeniero Walter Vivanco. Les debo comentar que mi especialidad es la producción de compost. Yo produzco compost en Chincha. El compost que yo preparo, y cuando quieran ustedes me pueden llamar, yo les puedo decir cómo lo hacen, ¿no? Pero el hecho es el siguiente. Yo uso 50% de guano de vacuno y el otro 50% es materia vegetal. Entre las materias vegetales que yo empleo es chala seca de maíz, frutas de descarte, de agroexportación, de mandarinas, paltas, granadas, mangos, un poquito de tocones de espárrago y un poquito de alcachofas. Eso es son todos los ingredientes que yo utilizo, más las bacterias benéficas, ¿no? Entonces, utilizar los guanos crudos, los estiércoles crudos, no les va a otorgar ningún beneficio. Es más, si no lo saben trabajar, están haciendo un boomerang. Eso es muy, muy dañino. La conductividad eléctrica que tiene cualquiera de estos guanos, vamos a hablar en términos generales, está entre 12 y 16 decisiemens por metro. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico cuando usan la fertilización química no va a ser eficiente. No le están dando la textura al suelo. Yo he visto suelos arcillosos y es más, arcillosos y los están regando como el otro día he visto un campo que saqué un trozo de arcilla, lo estuve moldeando, un trozo de tierra, lo estuve moldeando en mi mano y le tuve que decir al agricultor, mejor dedícate a hacer artesanías, porque es demasiado. O sea, utilicen un buen compost, van a mejorar su suelo, van a nutrir su planta y no van a tener ningún problema. El cuánto y cómo es ya otro asunto, ¿no? Dependiendo de la textura de su suelo, en fin. Pero esa es mi especialidad y lo hago exitosamente ya hace varios años. No voy a mencionar nombres de ninguna empresa de las grandes que ya mencionaron anteriormente, pero he visto muchísimas malas consecuencias. No me van a creer, pero vi un caso de un campo de 13 hectáreas, de 3 años o algo más quizá. Produjeron 9,000 kilos total de las 13 hectáreas, es decir, ni siquiera 1 tonelada por hectárea de palta. Y es más, las raíces de las plantas estaban quemadas, las hojas, la planta estaba defoliando por aplicación de un compost, de un guano, porque esos no son compost, Claro, de un guano de ave, teóricamente trabajado, realmente embellecido, embolsado, como si fuese alimento para perros o gatos, y lo venden a un superprecio, pues, ¿no? Esa es la verdad cruda. Sí, yo comparto su experiencia y como les decía, ¿no? Todo guano crudo muchas veces termina perjudicando el cultivo. Por eso lo recomendable es que sea un buen compost, que nosotros mismos lo podemos hacer o hoy hay compañías que hacen y lo tenemos a la mano,
como dice el ingeniero Caro, pero yo rescato el valor que dice, ¿no? Los guanos crudos están en 16, 18 decimol. Y cuando uno habla de una recomendación de conductividad eléctrica para los paltos, debe estar por debajo de 1.3, 1.5 en el peor de los casos. Entonces, si hablamos de 16, de 18, quiere decir que estamos súper arriba y esto totalmente perjudicial al cultivo, ¿no? Entonces, coincidimos con el tema de materia orgánica, pero tiene que ser como en proceso de compost, ¿no? Eso sería la respuesta para el estudiante que nos pidió alguna sugerencia, ¿no? Sí. Pregunta. Buenas noches, le habla Elia Polinario. Es bueno usar Seed Compost, pero es más económico echarlo así, si bien sale de las mismas, sea de gallina o de vaca. ¿En qué momento se puede echar directo a la planta? Que sería más económico. Nunca. Es que lo que pasa es que hay que tener con claridad, o sea, el proceso de composición o descomposición es un proceso que te sube la temperatura, hay liberación ¿no? Varias consecuencias, entonces la respuesta está clara. Evitar hacerlo eso de forma directa en el caso del palto y en algunos cultivos que son sensibles. Eso es la respuesta inmediata, ¿no? No hay otra. Pero si tú estás hablando de economía y quieres hablar un tema de rentabilidad, no siempre lo barato es lo correcto. A veces necesitas tener mejor inversión. En este caso el valor de compost es más alto, pero la rentabilidad, el costo-beneficio es superior, ¿no? Ingeniero, disculpe, o sea que los guanos naturales de vaca o lo que fuese, no se puede echar directamente a la palta. Crudo hay que evitar hacerlo. ¿No? De preferencia hay que hacer un compost, que solamente es agua a tiempo. En algunos casos, como usa el ingeniero, tecnología, que está hablando de microorganismos, está hablando de alguna diferenciación de materia orgánica, entonces ya tienes otro tipo de compost en mejores condiciones. Pero si uno digamos, quiere hacerlo rentable, es simplemente agua, voltear y esperar un cierto tiempo para descomponer. Pero si ya quieres tecnología o quieres mejor calidad, se usa microorganismos, se usa otro tipo de cosas, ¿no? Ingeniero, si entre los paltos, en el espacio vacío, que hay siempre, el espacio vacío regular, en ese espacio vacío uno puede sacar provecho con algunos cultivos menores, por ejemplo, pues llámese pues frejol o no sé, pues. Sí, puedes hacer un cultivo asociado, pero en este caso, que estamos hablando de enfermedades o de plagas, digamos que el efecto es tener un hospedero de una plaga que puede convertirse en un problema biológico para tu cultivo objetivo, que es el palto, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tema de la acidoplodia. La acidoplodia es una de las enfermedades endémicas en el Perú y ha causado mucho problema y serios daños económicos en varias poblaciones de palto. El problema que suele pasar aquí es que recién uno se da cuenta cuando tienes el tercer o cuarto año y tu planta se empieza a morir de arriba hacia abajo. Y uno empieza a hablar, pues no, hay que aplicar foliar nutricionalmente, hay que regar mejor, pero el problema no es ese. El problema es que ya tienes endémicamente la enfermedad que se llama la acidoplodia y esta muerte descendente, necesitas hacer un plan de toda una campaña y en algunos casos hasta de 2 campañas, ¿no? ¿Qué resulta aquí en el tema de la acidoplodia? En el tema de la acidoplodia, si ustedes se dan cuenta aquí, precisamente hay una imagen en donde tienen algún tallo negro y tienen la segregación de este color blanquinoso o color gris, o crema, perdón. Color gris, color blanco, y tienes aquí unas ramas secas, totalmente secas. Esa es la consecuencia de la acidoplodia cuando ya el problema es grave. Entonces, digamos, el producto químico que te controla o el ingrediente activo que te controla es el prochlorraz. Pero ¿qué pasa con el prochlorraz?
El procloraz no tiene movilidad. Está identificado o está clasificado como uno de los productos móviles. Pero si tú determinas el valor de movimiento del procloraz es totalmente bajo, que está entre el límite de ser móvil y no ser móvil. Y en la práctica es un elemento no móvil. ¿Ya? O sea, está considerado, no es ingeniero, pero usted me está diciendo que no se mueve. No tiene movilidad y es bajísima, pero está considerado como un producto móvil, sí, pero está en el límite entre móvil y no móvil. Entonces, si yo voy a controlar procloraz a la citoplodia, yo tengo que hacer varias cosas. Primero, tener un volumen de aplicación alto. Lo segundo, que ser frecuente con este producto. Pero las aplicaciones frecuentes... ¿no? Las aplicaciones frecuentes te generan resistencia. Y la resistencia es un problema para el control posterior. Entonces hay que tener cuidado cuando uno usa el procloraz. Hay productos en el mercado que se llama, que es el tebuconazol. Yo lo hablo mucho este tema del tebuconazol. ¿Por qué? Porque el tebuconazol es un producto altamente móvil y sistémico, en doble vía, ¿no? Ascendente y descendente. Y hay productos en el mercado que están en mezcla química. Recuerden que una cosa es mezcla física, tener dos productos a un cilindro, esa es una mezcla física, y otra cosa es tener un producto con una mezcla química, que químicamente están enlazados, y uno se va a mover al movimiento del otro. Los dos se van a mover. Entonces, estos productos que tú encuentras en el mercado de una mezcla de procloraz más tebuconazol, te va muy bien con el tema del control de la acidoplodia. Pero no solo es eso. Primero, que no hay que aplicar en floración. No hay que aplicar en los primeros estadios del cuajado. Y segundo, que hay que hacer un plan de aplicación durante toda la campaña. ¿Cuál es mi recomendación? Lo primero que hay que aplicar después de la poda, en el proceso de generar raíces, aplicar cobre a la palta. Cobre desde 300 hasta medio litro por cilindro, dependiendo de la edad del cultivo. Y la otra es, después del cobre, aplicar el tema de la mezcla de este producto que sea procloraz más tebuconazol y después el fosetil de aluminio. Y ir intercalando este producto durante toda la campaña. Otra de las cosas que me ha ido muy bien en el tema de la acidoplodia es que tú puedes aplicar la acidoplodia en una especie de pintura. El sulfato de cobre pentihidratado lo puedes aplicar en una especie de pintura en la altura del tallo. Desde el suelo, 10 centímetros arriba, que no choque con el suelo, hasta unos 25 centímetros dependiendo de la edad o el tamaño del palo. ¿Cuál sería la mezcla? 5 litros de cobre en un balde de 5 galones, esos son los baldes de pintura. Ahí tú aplicas 5 litros de cobre, lo mezclas y eso de ahí lo usas en 20 litros de agua. O sea, 5 litros de cobre, de sulfato de cobre pentihidratado en 20 litros de agua. Esa mezcla lo usas como pintar una pared, pero pintas el tema del tallo, alrededor del todo el tallo. Sería prácticamente los 10 centímetros no pintas nada, del suelo hacia arriba 10 centímetros. No, 10 centímetros que te permite, digamos, una especie de manejo que te va a ayudar a controlar la acidoplodia, ¿no? Entonces, volviendo al tratamiento, en plena poda, cuando yo voy a generar raíces, ahí yo aplico. Amigo Roger, por favor, tu audio. Ibáñez, Bañez. En ese momento yo aplico el sulfato de cobre pentihidratado y posteriormente, ya, la segunda aplicación es una mezcla de procloraz más tebuconazol, antes de floración obviamente, y después del segundo caída fisiológica del palto, voy aplicando procloraz más tebuconazol alternando con fosetil de aluminio hasta empezar la siguiente campaña. Entonces, calendariamente tengo que hacer este nivel de aplicación
y yo le aseguro que después del segundo año van a tener plantas recuperadas y no van a no van a tener la necesidad de matar al cultivo, ¿no? Eso es el plan de manejo para el caso de la xiloplodia. Y obviamente, pues, el tema de la poda y del caso de las tijeras, ¿no? O las herramientas que usen para podar, hay que desinfectarlo de planta a planta. No hay otra, o sea, hay que desinfectar de planta a planta, porque si no vas a trasladar la enfermedad de una planta hacia la otra. Entonces, hace la poda de un árbol, desinfectas y luego haces la poda del otro árbol. Si no vas a hacer eso, tengo por seguro que tú mismo vas a trasladar la enfermedad de una planta a otra planta. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener cuando uno quiere manejar el tema de la xiloplodia en palta. Perdón, el otro tema importante para el buen cuidado de las plantas es el riego. Cuando yo riego por gravedad, si el agua de una planta va hacia la otra, pues va llevando los daños, ¿no? Van a terminar al final, si una planta en la cabecera está enferma, pues la planta número 100 o las siguientes 100 plantas van a terminar enfermas. Tiene que ser mucho cuidado. Hay métodos, técnicas de riego para evitar eso. Volvemos a lo que hemos venido hablando todo el tiempo, o sea, el tema de manejo integrado de plagas, definitivamente necesitas interactuar todas las actividades que hacen en el campo para evitar problemas fitosanitarios, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo. El tachigarén, claro, definitivamente el tachigarén también es un producto que usa para el control de la xiloplodia, ¿no? Y dice, ingeniero, mi asesor me dijo que tratar de curar la xiloplodia es gastar más dinero. Ahí va a llegar yo. Hay muchos técnicos y yo coincido con ellos, que curar la xiloplodia es una gastadera de plata. Y el camino más correcto es sacar la planta. Ese es el camino más fácil, el camino más económico. No es el más económico, digamos el más fácil. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú tienes el 40% de daño de tu cultivo? ¿Vas a sacar el 40% de las plantas? Nadie se atrevería a hacer eso. Nadie se atrevería. Entonces, hay métodos como el que le he dicho, del manejo programado de calendario para controlar la xiloplodia. Si tú tienes una planta, dos plantas, esas son las evidencias del síntoma. O sea, eso no te asegura que solo tienes dos plantas enfermas. Si tú tienes dos plantas, tienes más de 30 plantas enfermas. Pero si tú tienes, digamos, de foco en foco, muestras de la xiloplodia, necesitas controlar, porque no vas a sacar todas las plantas, no hay forma. No hay forma, si no cambiarías de cultivo. Tienes un cultivo de 6 años, toda la inversión que has hecho, no lo vas a querer traerlo abajo. Entonces, es caro, es muy caro controlar la xiloplodia, pero no es cuestión de usar una vez un producto y luego olvidarse, sino es planificadamente desde la poda y la generación de raíces hasta la cosecha y la siguiente campaña. Eso es el manejo integrado en el caso de la xiloplodia. Es un problema serio para el palto, ¿no? Efectivamente, cuando uno habla de cultivos convencionales y de cultivos orgánicos, la forma de manejo son totalmente diferentes. Pero en el caso de los cultivos orgánicos, se necesita una planificación diferenciada y el tiempo que tenemos nosotros para la capacitación no nos va a permitir. Estamos tratando de avanzar en todo lo que podamos, ¿no? Ingeniero, ¿sí? ¿Se pudiera participar? Sí, claro. Buenas noches, ingeniero, ante todo, a todos los presentes. Ingeniero, sería muy importante que usted también toque el tema de lo que es la producción orgánica, porque creo que el mercado ahora lo requiere, ese tipo de productos, ¿no? Y todo lo que usted está hablando es convencionalmente. Y creo que eso debemos dejar de lado un poco, ¿no, ingeniero? Yo, por favor, yo le sugeriría que tal vez nos pueda dar algunas recetas, pero orgánicamente. Y eso es lo que requiere el mercado internacional, ¿no? Eso nomás sería, ingeniero, mi solicitud. No, como he venido durante toda la capacitación hablando de digamos, los parasitoides, los depredadores, los organismos
que son los microorganismos, en este caso los patógenos, o sea, son herramientas que te permiten el Carlos Bordalés, el sulfato de cloruro, alternativas para el tema de manejo integrado en el caso de orgánicos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene... Cállate, grasa. Cuando uno maneja el tema de los orgánicos, de generantes que son organismos vivos, uno tiene que tener algunas condiciones ambientales para evitar que este problema, que esta herramienta tenga una adecuada de la que estamos buscando. Entonces, es importante. Ingeniero, pues, quisiera que la apaguen sus audios de esas personas, no dejan escuchar. Estoy en eso. Sí, ingeniero, no entiendo mucho. Sí, a mí tampoco me permite tratar de avanzar. Pero muy buena sugerencia. Entonces, en el caso del TRIX, por ejemplo, el TRIX de palta, ya cuando vamos a tocar el tema de plagas, en el caso del TRIX, uno de los problemas serios es el fruto. Ingeniero. Dígame. Ingeniero. ¿Sí? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. El que le habla es el ingeniero Antonio Melgarejo, de acá de la zona de Barranca, en la costa. ¿Sí me logra escuchar? Sí, estoy escuchando. Sí, bueno, quería compartir un poco, antes de pasar al tema del TRIPS, un poco la experiencia en cuanto al palto en esta zona, el tema de la acidoploia, ¿no? Hay muchas formas, porque la acidoploia es una enfermedad que va a estar siempre, la palta va a convivir con la acidoploia. Entonces, uno de los detalles importantes, ya un poco mencionar a todos los que nos escuchan, compartir es uno de los temas importantes en el cultivo del palto es la nutrición, ¿no? Si tenemos una buena nutrición, un buen manejo agronómico en la planta, vamos a tener menos problemas, ¿no? Evitar el estrés, que es una parte muy importante en cuanto al palto, ¿no? Si nosotros tenemos estrés, la acidoploia va a tener condiciones para que pueda ¿Se fue? ¿Qué pasó? Hola. Se fue, ingeniero. No. Sí, pues efectivamente, pero claro, las condiciones de estrés aceleran la enfermedad, pero la enfermedad está ahí, está dentro del tallo, dentro de la rama. Entonces, las condiciones de estrés lo que hace es mostrar el síntoma de la enfermedad. Y el síntoma de la enfermedad es prácticamente cuando ya estamos, ¿no?, inmundados del problema en el cultivo. Entonces, obviamente que toda condición adversa al cultivo va a generar, va a favorecer a una plaga o una enfermedad, ¿no? Es correcto lo que decía el ingeniero, es efectivamente, afecta, todas condiciones de estrés afecta, pero muchas veces el problema de estrés muestra el síntoma. Y cuando uno muestra el síntoma, no es que recién te está generando la enfermedad, sino que la enfermedad ya estuvo mucho tiempo atrás y te está mostrando en un árbol, en otro árbol, y ya tiene la muerte regresiva, ya tienes la esporulación. Entonces, tener el estrés, digamos, que lo que te va a hacer es alterar, ¿no? Bueno, la acidoploia es está en todo momento en la planta, en el ambiente, ¿no? Solo necesitamos condiciones para que pueda proliferarse en el campo. Entonces, uno de los temas importantes es para todos, ¿no?
es el manejo agronómico que tenemos que hacer en campo, que no genera estrés en la planta. Yo, por ejemplo, aquí en estos lugares, lo que yo hago es, después de la poda, yo aplico el sulfato de cobre pentahidratado, ¿ya? Y además de eso, tengo que cicatrizar todos los cortes, y después de la segunda caída fisiológica, aplicar el sulfato de cobre nuevamente, ¿no? Y fácilmente el cultivo avanza, ¿no? Y muy importante también la poda, ¿no? La poda sanitaria que se hace. Mayormente aquí, por ejemplo, la costa lo hacemos en verano también, una poda sanitaria. Y entramos también a cicatrizar las heridas. O sea, cuando hacemos la poda tenemos que cicatrizar las heridas, porque por ahí es el punto de ingreso hacia la planta. Y la adicción, obviamente, de las herramientas, que es importantísimo en cuanto al palto, ¿no? Que es un cultivo bien susceptible a esta enfermedad, ¿no? Que va a ir conviviendo toda su vida. Exactamente. Eso poco quería compartir, ingeniero. Yo creo que eso es importantísimo para todos, ¿no? Muchas gracias de tu aporte, de verdad. Y el tema de plagas y enfermedades es muy amplio, ¿ya? Y son realidades diferentes en condiciones diferentes. Entonces, el responsable del área de ustedes nos va a permitir tener una segunda capacitación y vamos a profundizar el tema de los orgánicos para que tengan una herramienta más en los productos convencionales y los productos orgánicos. Entonces, ¿sí? Una consultita. Esos tratamientos que se le da con esas medicinas, digamos, que están indicando ahí, algunas de ellas es verdad que matan a las abejitas o es que no les hacen daño a las abejitas, pues tengo entendido que ustedes matan a las abejas, o es que las abejas tengo que llevarlas a un lugar especial y llevarlos en determinado tiempo, nada. Justo íbamos a tocar el tema de plagas y me adelanto, pero la siguiente semana, sábado 18, me dice, sábado 18 de junio, vamos a hacer la capacitación. El 18 de junio vamos a ampliar la capacitación de este tema, pero te adelanto que sí, efectivamente, el imidacloprid o los dicotiledones son ingredientes activos que matan a la abeja. Entonces, hay que saber aplicar en qué momento, la forma de aplicar. Es muy amplio el tema de plagas y enfermedades. Yo lo voy a dejar ahí. Preparen sus preguntas para la siguiente semana. De verdad que agradezco el tiempo que se toma y espero que sea nutritivo trasladar este conocimiento a ustedes. Ya para la siguiente capacitación vamos a hablar del tema de plagas, porque hemos hablado de enfermedades, y vamos a profundizar el tema de herramientas para cultivos orgánicos en el tema de palto, ¿no? ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. De verdad que dos horas ha quedado cortísimo, pero para que vean, los temas son amplios y profundos, y son realidades diferentes que hay que atenderlas a todas. De hecho, que no se sabe toda la experiencia, pero por lo menos vamos compartiendo. Ustedes mismos también están trasladando su experiencia que ayuda, digamos, a profundizar el tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Mis consultas, ingeniero, un poquito tarde he tratado de contactarme, pero interesante en caso de falso, ¿no? Pero ¿en qué meses se puede realizar el abonamiento, ingeniero? Ya, el tema de fertilización es un tema que está dentro de la currícula que me han pasado. Ahí vamos a tocar el tema, ¿ya? El tema, hay que fertilizar si tienes riego por goteo todo el tiempo, pero si no, si es fertilización convencional, tratar de amplificar de la forma la más larga posible y en los momentos donde vas a generar la raíz, que son, digamos, precisamente después de la poda, antes de la floración y en la segunda caída fisiológica, si no solamente 2 abonamientos en el año, en la campaña. Entonces,
Y espero Ok, que perfecto, haya gracias. este conocimiento y le dejamos pues, Disculpe, ingeniero, buenas noches. ¿sí? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ingeniero, mire, por temas de cobertura, yo recién acabo de ingresar. A ver si nos puede compartir, por favor, sus diapositivas para poder revisarlo. Al responsable de las capacitaciones, le estoy compartiendo la diapositiva, con él pueden coordinar. En todo caso, por interno tienen mi número, tienen mi correo, y estoy para poderlos ayudar, no hay ningún problema. ¿Ya? Por Bueno. favor, compártenos su correo, ingeniero, para escribirle y así nos comparte las diapositivas. Aquí está José Flores Durán, mi número de teléfono y mi correo J-Flores Ingeniero, última consulta. @hotmail.com. En caso de manejo de tara, por ejemplo, hay pulgones, moscas blancas, ¿eso con qué insecticida se puede eliminar? Mosca blanca, ¿y qué más me dijiste, perdón? Pulgones. Como les dije, algunos usan aceite agrícola, detergente agrícola, jabón potásico, son herramientas orgánicas. Pero si quieres hacer un químico, glifos, que ayuda muy bien al control de esta plaga. En caso con insecticida, más o menos, ¿con qué insecticida se puede? Clorpirifos, hay varios clorpirifos en el mercado. Hay varios clorpirifos en el mercado. El imidacloprid también. ¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Ya nos veremos la siguiente capacitación. Ha sido un gusto. Que tengan un bonito fin de semana y gracias a todos ustedes. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero.